Durante esta semana estamos viendo las profecías cumplidas en el Antiguo Testamento por el Señor Jesucristo. El día martes vimos que Él fue el descendiente de Adán y Eva. El Señor Jesús, descendiente de Adán y Eva, y que acabaría con el reino del pecado. El día de ayer vimos su nacimiento en Belén. Hoy veamos una profecía más de las cientos que hay. Nacería de una virgen. Se dijo la profecía en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14 es el lugar donde se cita esta profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán su nombre Emmanuel. Esta es una de las profecías más famosas concernientes al nacimiento de Jesús, el Mesías, en la Biblia. El cumplimiento próximo de esta profecía se centraba alrededor de Acaz, Jerusalén, y el ataque de Israel y Siria. Para Acaz, la señal se centraba alrededor de un lapso de tiempo, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de dos reyes que tú temes será abandonada. De forma simple, Dios le daría a Acaz una señal que dentro de unos pocos años, tanto Israel como Siria serían aplastados. Esta era una señal de liberación para Acaz. Escuche, muchos comentaristas piensan que esta fue esta fue cumplida. Piensan que esta fue cumplida inmediatamente cuando una joven mujer del palacio real se casó poco después, concibieron un hijo y sin saberlo lo llamaron Emmanuel. Antes de que este niño pudiera comer alimento sólido, Israel y Siria fueron derrotados. Es también posible que Dios lo estuviera haciendo solo como una referencia a un periodo de 1 o de 2 años. El nombre Manuel es una reprensión a Acaz. Si Dios está con nosotros, porque Manuel significa Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué deberíamos temer al enemigo? Si Dios está en su familia, ¿por qué usted tiene que temer al enemigo? Si Dios está en su matrimonio, ¿por qué usted tiene que temer al enemigo? Si Dios está en su corazón, señorita y joven, ¿por qué usted tiene que temer al enemigo? Mire, algo más de esta profecía. La señal del niño, por lo tanto, constituye una indicación que el todo soberano y todo sabiente Dios tiene la situación completamente en sus manos. Un niño no la tiene, pero sí nuestro Dios altísimo, nuestro Dios poderoso, y reprende al rey por su falta de confianza en él. ¿Dónde está puesta su confianza usted? ¿En una tradición o en lo que dice la palabra de Dios? Esta profecía se cumplió, y una de las más famosas que se ha predicado durante muchos años. Muchos años. El lejano último cumplimiento de esta profecía va mucho más allá de Acaz para anunciar el nacimiento virginal de Jesús, el Mesías. Escuche, sabemos que este pasaje habla de Jesús porque el Espíritu Santo dijo a través de Mateo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. Sabemos que este pasaje habla de Jesús porque la profecía no se dirige a solo a Acaz, sino también a toda la casa de Israel. Oíd ahora, casa de David. Sabemos definitivamente que este pasaje habla de Jesús porque dice: he aquí la Virgen concebirá, y esta concepción será una señal. Sería una señal a toda la casa de David. Aquellos que niegan el nacimiento virginal de Jesús les gusta señalar que la palabra hebrea, de la que se traduce virgen, alma, también puede ser traducida como mujer joven. La idea es que Isaías simplemente estaba diciendo que una mujer joven daría a luz, no una virgen. Mientras que el cumplimiento cercano puede tener referencia a una joven dando a luz, el cumplimiento lejano o final claramente apunta a una mujer que milagrosamente concibe y da a luz. Creo que eso es lo más relevante. Lo más relevante. Sabemos que este pasaje habla de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque dice que será conocido como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto fue cierto en Jesús como un hecho, no solo como un título. Emmanuel habla tanto de la deidad de Jesús
Dios con nosotros, y su identificación y cercanía con el hombre, Dios con nosotros. Hoy en este día, hoy en este tiempo, lo más preciado, lo que dura para siempre, lo que es eterno es su presencia en medio de nosotros. Jesús es realmente Manuel. Jesús es Dios con nosotros. Cristo, de hecho, no fue llamado con este nombre Emmanuel en ninguna parte que podamos leer, pero la importancia de este nombre es más fuertemente afirmada y reconocida de haber sido hecha real en él. Dios con nosotros. Él es, por lo tanto, llamado Dios con nosotros o unidos a nosotros, lo que no puede ser aplicado a un hombre que no es Dios. Denota no solo el poder de Dios, el cual usualmente despliega a través de sus sirvientes, sino una unión de persona, donde Cristo se convierte en el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Nunca deja de ser Dios poderoso y altísimo. ¿En qué sentido entonces es Cristo Dios con nosotros? Nuestro Señor Jesús es llamado Emmanuel, o Dios con nosotros en su encarnación. Dios con nosotros, ¿sabe por qué? Por la influencia de su Espíritu Santo en el Santo Sacramento, en la predicación de su palabra, en la oración allí, a solas con Él. Dios con nosotros. Escuche bien. Un gran historiador, un gran teólogo, dijo así, llamado Clerk: y Dios con nosotros a través de cada acción de nuestra vida, que empezamos, continuamos y terminamos en su nombre. Él es Dios con nosotros. ¿Sabe para qué? Para confortar. Él conforta a las familias. Él conforta tu alma, anciano y anciana, joven y señorita. Usted que está abandonado, usted que quizás está solo aquí, lejos de su país, o está fuera de su país. Dios está con usted donde quiera que usted vaya, porque Él lo quiere confortar. ¿Sabe por qué Dios con nosotros? Porque Dios es luz. Y si Dios es luz, es Dios con nosotros para iluminar, es Dios con nosotros para proteger, es Dios con nosotros para defendernos en cada tiempo de tentación y de prueba. Es Dios con nosotros en la hora de la muerte, es Dios con nosotros en el día del juicio, es Dios con nosotros y en nosotros, y yo con y en Él y por Él y para Él por toda la eternidad. ¿Está Dios en su vida? ¿Está Dios con usted? El cumplimiento de esta profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14 se dio. Se ve también en Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo, el evangelista Mateo, realmente no nos dice mucho del nacimiento de Jesús. Mateo nos dice de dónde viene Jesús. Nos cuenta la historia a través de los ojos de José, estando desposada María, su madre, con José. José es un hombre muy obediente, ¿eh? José es un hombre realmente muy obediente a cada indicación de Dios, porque él sabía que Dios estaba con él. Había esencialmente 3 pasos para el matrimonio en el mundo judío en los días de Jesús, que hoy ya ni siquiera se comprende, hoy ya ni siquiera se da. Miren, ¿sabe? Habían 3 pasos. El primer paso es el compromiso, el segundo paso es el desposorio y el tercer paso recién era el matrimonio. Si los jóvenes entendieran hoy esto en este día, si los padres entendiéramos hoy esto en este día, sabríamos aconsejar a nuestros hijos cuándo casarse, con quién casarse, dónde casarse, cómo casarse, porque el matrimonio es para siempre. El compromiso, el primer paso, el compromiso. Esto se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes y muchas veces los padres lo arreglaban. Compromiso, era muy joven. Hacían un acuerdo y pasaba el tiempo y ellos se casaban. Primer paso, el compromiso. Segundo paso, el desposorio. Esto hacía que el compromiso fuera oficial y obligatorio. Durante el tiempo del desposorio, la pareja era conocida como esposo y esposa. Eran conocidas como esposo y esposa. Y el desposorio solo podía romperse por el divorcio. El desposorio típicamente duraba 1 año. Por eso, usted hace un compromiso y al año se casa. ¿Cuánta gente, cuántas personas han hecho un compromiso de casarse y hasta ahora
Pasan 2, 3, 30 años y no exagero, quizás sea el caso de usted que hasta ahora ni siquiera se ha casado y su esposo en su época cuando era su novio o su enamorado dijo, sí me voy a casar contigo, pero no lo cumplió porque él es un hombre vil y pecador. No cumplimos porque viles y pecadores somos, pero si Dios está con nosotros, hará que podamos cumplir. Hará que podamos cumplir cada palabra que uno ponga realmente para con el Señor Dios. En tercer lugar, venía el matrimonio. El matrimonio era después de la boda y después del año del desposorio. Hoy en este día, que esa profecía se cumpla en vuestro ser, únase y que su corazón reviente, que su corazón explote y diga, Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo, eterno, por siempre y para siempre. Padre, aquí estoy, Señor Dios, y me uno a ti por toda la eternidad. En el nombre poderoso y maravilloso que es Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, que nazca en usted la verdadera relación de Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros para confortar, Dios con usted para iluminar, proteger y defender en cada tiempo de tentación y de prueba, en la hora misma de la muerte, en el día del juicio. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con usted, ¿quién será con usted? Porque Emmanuel es Dios con nosotros.